Muy buenas tardes, ¿cómo están? Este es un video de la Cátedra de Matemática de la Universidad Nacional Guillermo Brown. En la unidad 1, herramientas metodológicas, teníamos un trabajo práctico asignado, el cual estaba dividido en dos partes. Un problema 0, el cual ya hemos resuelto, y en la segunda parte, 4 problemas, cada uno asignado a un grupo diferente. Hoy veremos el problema 2, el cual tiene el siguiente enunciado. Este fin de semana vinieron mis amigos a visitarme a La Plata. Salieron en auto a las 8 de la mañana y llegaron a las 3 de la tarde. Al día siguiente pegaron la vuelta saliendo de La Plata a las 8 de la mañana y llegaron a las 2 de la tarde. ¿Estuvieron en el mismo lugar a la misma hora de los 2 días? ¿A qué distancia de La Plata viven mis amigos? A continuación veremos cómo responder estas preguntas o cómo podríamos llegar a responderlas. Arranquemos por la primera. ¿Estuvieron en el mismo lugar a la misma hora de los 2 días? En primer lugar, tendríamos que analizar los datos que nos han brindado. Durante la ida salieron a las 8 de la mañana y llegaron a las 3 de la tarde. El viaje les demoró 7 horas en total. Durante la vuelta salieron de La Plata a las 8 de la mañana y llegaron a las 2 de la tarde. El viaje les demoró 6 horas en total. Ahora, si nos ponemos a pensar, nos faltarían algunos datos, ¿no? Porque no sabemos cuál fue el punto de partida. Sabemos que llegaron a La Plata. No sabemos a qué parte de La Plata. No sabemos a qué velocidad viajaron o qué trayecto han tomado. ¿Cuál fue el camino? ¿Y cuál fue el motivo de que en la vuelta hayan tardado 1 hora menos en viajar? ¿Les habían indicado algún atajo o camino más corto? ¿O tal vez hubo menos tráfico? ¿O tal vez durante la ida sufrieron algún inconveniente o un siniestro y por eso se demoraron 1 hora más? La realidad es que no podemos responder con exactitud esta pregunta, por el momento. Podemos suponer algo que haya sucedido y dé explicación según la información que nos han brindado, pero no podemos responderla con exactitud. Pero si ahora pensamos la situación de otra manera, ¿sí? El enunciado nos dice que fueron en auto hasta La Plata, saliendo a las 8 de la mañana desde el lugar de origen, y llegaron a las 3 de la tarde a La Plata. Al día siguiente volvieron desde La Plata, saliendo a las 8 de la mañana y llegando a su lugar de origen a las 2 de la tarde. Si lo pensamos de esta manera, podríamos responder la pregunta de manera afirmativa. Si ellos fueron y volvieron del mismo lugar al mismo lugar de nuevamente, saliendo a la misma hora, en algún punto del trayecto se habrán cruzado. Si nosotros grabamos el viaje de ida y grabamos el viaje de vuelta, seguramente en algún momento habrán estado en un punto del trayecto igual a la misma hora. De esta manera podríamos responder la pregunta: ¿estuvieron en el mismo lugar a la misma hora de los 2 días? Sí, porque han ido y vuelto del mismo lugar, saliendo a la misma hora. Entonces, seguramente que si eso hubiera sido simultáneo en el mismo día, se hubieran cruzado y hubieran estado en el mismo lugar a la misma hora. Pero, como estaban en días diferentes, es lo único que cambia. Pero sí, han estado a la misma hora, en el mismo lugar, los 2 días, como nos han preguntado.
Pensemos en la segunda pregunta. ¿A qué distancia de La Plata viven mis amigos? Eso sería fácil. La distancia la podríamos calcular como el producto entre la velocidad y el tiempo. Pero analizando esta ecuación, mi dato es el tiempo, la velocidad es una incógnita y la distancia también es una incógnita. Entonces, no podría calcular la distancia de esta manera. Los datos no me vuelven a alcanzar nuevamente. Podríamos pensar en utilizar las herramientas que nos brinda la tecnología. Podríamos utilizar un GPS como vemos en este caso, en donde calcularíamos un punto de partida y un punto de llegada estimativo, ¿sí?, dentro de La Plata, y que el promedio de tiempo sea similar, semejante, parecido al que nos ha brindado el enunciado. La realidad es que existen infinitos puntos de partida y de llegada dentro de La Plata, que el viaje podría demorar 7 horas y reducirse a 6 por algún atajo, por un tema de tráfico, etc. Como vemos, no podemos responder con exactitud esta segunda pregunta tampoco. Solamente podemos suponer lo que sucede. Entonces, podemos concluir que en el presente problema tenemos un gran número de incógnitas, unos datos que nos han parecido muy escasos y que sin embargo, planteando un problema con un poco de astucia, hemos podido responder a la primera pregunta, que sí se han encontrado en algún momento, en el mismo lugar, a la misma hora, los 2 días, ya que el trayecto para ir y volver ha sido del mismo lugar y han partido a la misma hora. Por otro lado, con respecto a la segunda pregunta, hemos corroborado que los datos sí son muy escasos. Hemos intentado calcular la distancia y no hemos podido, ya que no teníamos velocidad, no hemos tenido un trayecto. Hemos intentado calcular una distancia aproximada a través de un GPS, pero no hemos encontrado en que los puntos pueden llegar a ser infinitos, son infinitos, y por ende no es más que una suposición y no una respuesta exacta. Esto es un caso muy fiel de lo que sucede en la actividad científica, en donde las incógnitas suelen superar con creces a los datos y por ende uno supone, plantea una hipótesis y corrobora con los datos reales si esto se cumple o no, tratando de forzar a la misma al error para ver si es realmente cierta, si realmente es real lo que uno supone o no lo es. Muchas gracias.